Conversaba hace un rato con una invitada que tengo acá en Colón. En verdad yo la conocí hoy. Sinceramente había tenido comunicación con ella por WhatsApp, por medio de que pedí, pues usted en este negocio pide referido, ¿verdad? Entonces hay momentos en los que nosotros sentimos que no estamos avanzando, pero es porque no estamos haciendo los pasos necesarios para hacerlo. Todos iniciamos aquí con una visión, con una gran idea de hacer cosas, y hoy día pues somos un modelo en este negocio porque hemos copiado modelos de allá y apenas estamos empezando acá. Y yo le decía a ella que el por qué yo entré, o sea, siempre es importante. Yo no vengo aquí, yo sé que ya usted me vio de arriba abajo, me vio que yo uso el cabello con el pelo parado, ya usted me vio arriba abajo la ropa que traigo, probablemente no me dolió porque no me puse perfume, mentira. Pero más que ver cómo la persona que te está hablando, más que verlo, presta atención al mensaje de la persona. A veces nosotros solemos dejarnos llevar por las cosas materiales y físicas que vemos, pero más que el mensaje, que es lo más importante, que es la información que tú tienes, no te lo llevas. Y yo quiero que esta noche, aquí hay un equipo de Colón, y yo conversaba con ella, yo le preguntaba, ¿tú eres de Colón? Y dice, no, yo soy de Chiriquí, pero yo estoy trabajando en una línea en Chiriquí, y de esa línea en Chiriquí pues salió Ileana, que hemos tenido conversación la semana pasada. Ahora tuve el privilegio de conocerla ahorita. Yo le dije, mira, yo llevo un saco de chocolate porque yo no la conocía a mí. O sea, ¿qué le quiero decir? Usted no necesita conocer a la gente. Ya la gente que usted conoce, la conoce, solamente usted tiene que llegar allá por medio de aplicar un referido. Y pues estamos acá, más que Ileana, si ve el proyecto no lo ve, yo ya cumplí con dar una información. O sea, cumpla con dar la información, amigo. Cumpla con dar la información, que lo demás el equipo lo va a hacer con usted. Aquí hay un equipo en Colón. Yo le decía a ella, aquí en Colón creemos en la gente de Colón, pero ¿qué hace falta? ¿Qué te decía Juliana que hacía falta? ¿Una qué? Que hubiera un liderazgo, que el programa se prolongara, o sea, se diera el mensaje. Ese mensaje, y eso te lleva a una oportunidad. La gente está esperando acá a Colón. Colón a veces dice, no, para Colón yo no, allá no, está lejos esto, otro. No, venimos a Colón porque creemos en la gente de acá. Ahora, lo más importante, si hay otras personas que están creyendo en usted, que vienen de lejos, porque llegar acá sí, la gente dice, está aquí mismo cerca, sí, pero hay que tomar una decisión, como Dios es a venir. Y venir representa, o sea, yo tengo 2 hijos, una esposa, sí, solamente tengo una, yo no soy musulmán. Tengo una, pero yo la tengo que hacer. Y tengo 2 hijos, que yo le decía a César, para venir, o sea, hablábamos en el carro, y el Isbe y todos nosotros, venir acá es una logística. Sí, yo hice este proyecto por mi familia, lo hice por mí, más que por mi familia, nadie es mi esposa, por mí más lo voy a hacer que por ti. Así sea que no me creas, pero yo lo hice con mi ideal, el ideal de salir adelante yo, porque si yo no salgo adelante, ¿cómo yo salgo adelante a mi gente? No voy a poder. Primero, todo lo que tú vas a hacer, lo vas a tener que hacer por ti. Por más que tú digas que lo haces por tu familia, primero lo harás por ti. Y luego, cuando lo hagas por ti, ya entonces lo vas a poder hacer por un grupo, que llámese tu casa. ¿Por qué? Porque ya tú tienes algo. Una vez Antonio Núñez me dijo, Erazo, porque uno entra a este negocio queriendo ayudar a todo el mundo, es bueno, pero ¿de qué sirve usted quiere ayudar a alguien si él no se quiere dejar ayudar? O sea, el primero que tiene que ayudarse es usted. Y Antonio me dijo, Erazo, que yo sé que tú tienes un buen corazón, yo sé, porque hubo un momento en mi vida en este negocio en donde yo en mis inicios yo quería estar en todos lados. Pero amigo, yo no me puedo teletransportar como Goku, el de la cómica. Yo no podía estar en todos lados. Yo tenía que saber en qué lado yo iba. Y yo metí líderes aquí que decían, Erazo no me apoya. No, lo que pasa es que probablemente tú no te estás ganando el apoyo. Había otras personas en las que yo sí tenía que enfocarme más porque tú andabas desenfocado. ¿Por qué cuento eso? Porque yo estoy viendo gente aquí en Colón, lo que está aquí. Y ahorita mismo aquí hay 2, 3, 4 invitados. Eso es bueno. Pero nos estamos olvidando de lo mejor, amigo. Lo mejor es lo que usted trae, no lo que se le trae a usted. A veces creemos de que el líder que viene a dar un plan aquí, sí, porque de Panamá los mejores. No, los mejores son ustedes. Pero usted tiene que creerlo, o sea, lo que usted va a traer es lo que nos va a añadir a nosotros. Entonces yo estoy viendo que este salón, aquí hay personas que quieren hacer algo. Si usted está aquí hoy, martes, a las 9:30, 8:30 de la noche, porque usted tiene el mismo pensamiento que tengo yo. Mis hijos, yo desde allá le dije a César para ir para allá. Mis hijos están allá en la casa, yo los tengo en una clase de fútbol, yo los llevo, yo los recojo. Qué bueno que ahora los puedo llevar y buscar. Antes yo no los podía ni llevar, ni buscar, ni estar con ellos, pero este proyecto me dio esa libertad. Hoy en día, 6 años después, ¿qué es fácil? No es fácil. ¿Qué es difícil? Tampoco es difícil.
dependerá de lo que usted lleve, que usted tome y quiera dejar. O sea, yo tuve que hacer cosas y todavía no hemos hecho nada. Hoy día yo le puedo contar, sí, qué bonito llegar aquí y decirle, yo sí, hoy me desperté. No lo voy a decir porque me da pena, pero sí, yo me desperté. No, más temprano no tenía que hacer desayuno a mis hijos. Y yo me desperté a hacer desayuno a mis hijos y lo hago y yo le hago almuerzo y a César. Ya mañana mis hijos entran a la escuela, yo mañana me voy a levantar temprano, es verdad. Pero me voy a levantar temprano para llevar a mis hijos a la escuela, montarles en mi carro y César me queda a la escuela 5 minutos de mi casa, yo no tengo que coger tranque. Y si tuviese que coger tranque no me importa, porque no voy para el trabajo, voy a llevar a mis hijos a la escuela. Y yo voy mañana, voy con pantalón largo mañana, porque mañana yo entro con ellos y ahí el salón, pero por lo general voy en pantalón corto. Y el chaqueta me dice, este tipo está raro. Entonces, es raro, porque es raro que usted vea a alguien en short. Y yo veo el fenómeno de los colegios, porque yo no le vine aquí a contarme que tú das un testimonio pero ¿sabe qué? Antes de que a mí me pasase eso y yo no he hecho nada, yo tuve apenas una red bien pequeña que me permite hoy estar en mi casa. Lisbeth dijo algo. Lisbeth dijo, a nivel material ella no se ha ganado millones, pero a nivel familiar y en muchísimas cosas ella gana millones, porque a veces de qué sirve tener millones si no lo va a usar todo. O sea, con lo poco que Lisbeth probablemente dice, porque ella es bien sencillita, ha ganado bastante. Pero lo más importante es poder hacer cosas. Y yo digo, qué bonito ver. Yo hace 6 años me lo encontré a él. Yo tenía a César muchísimo, era mi amigo en la escuela. Si usted tiene amigo en la escuela, vuelva allá a su lista. Yo me lo encontré en el Prima de Via Brasil. Yo le hablé, no me paró bola, y un mes después y medio, César, dale, ve. Pero yo seguí, ¿qué tiene? Diga conmigo, insista. Amigo, yo no sé si usted, ¿cuántos son socios acá? Así, el que no me lance la mano, pero solamente con esto termino. Usted ahí en su corazón, amigo, y lo conversaba delante de la mesa con Héctor y con Isabel, les decía, si usted un día como socio no se levantó preguntándose si verdaderamente este negocio le iba a funcionar, usted no lo está haciendo. Si usted ya se levantó preguntándose, con los brazos caídos, con ganas de tirar la toalla y diciendo, ¿será que verdad esta cosa funciona? Si usted ya se preguntó así, usted va muy bien. Solamente siga insistiendo. Siga, vaya, salga y busque, encuéntrese un amigo en la escuela que no vea y hable de esto. Solamente necesita 3 personas, amigo. 3. Para que entonces usted se una y sea parte del equipo que trascendió, no el equipo que se dejó derrotar. Así es. Yo vengo a hablar claro en forma directa. Si usted quiere trascender, dice trascender de ir más hacia adelante, de dejar algo, de que se acuerden de usted, no que se acuerden de ustedes, que sus hijos digan el día que pasen allí. Yo siempre he dicho que yo quiero que mi funeral sea presencial. Mi esposa dice, tú estás bien loco. Yo dije, sí, porque las cosas se disfrutan en presencia, no en ausencia. Y el día que yo me vaya a morir, que ya yo sepa, yo quiero que mi funeral sea presencial y yo estar allí para escuchar a mis hijos, para escuchar a mi esposa, para escuchar a mi madre si está o no está, para escuchar a cada miembro de mi familia decir que yo trascendí. Pero yo lo quiero escuchar, yo quiero estar allí y después que pase eso yo digo, Señor, llévame. Pues yo soy loco, yo quiero mi funeral presente. Yo quiero estar presente ahí cuando mis hijos digan, gracias a este Señor que un día tomó una decisión de hacer algo, gracias a mi papi que hoy día hizo esto, hoy día pues nosotros tenemos un negocio creciente, ayudamos a mi mamá, ayudamos a muchas personas, tenemos una red a nivel mundial, tenemos un imperio que logramos gracias a que mi papi un día, después de haber dicho que no en el 2007, en el 2010 dijo, yo lo voy a hacer, le creyó a Antonio, siguió, pasó por muchas decepciones, muchos procesos, líderes, sí, porque te van a pasar cosas. ¿Cuántas cosas le han pasado en su empresa? ¿Cuántas cosas le han pasado en su familia? Y usted por eso no se ha querido matar. Y si lo hace, perdone, si lo hace, será usted un cobarde. Así como usted será un cobarde si usted después de haber escuchado esto y de haber iniciado y emprendido y tratar de levantar algo por usted se va y lo deja a media, será usted un cobarde. Porque entonces sus hijos nos dirán, gracias a mi abuela, sí, porque usted va a ser abuelo, abuela, gracias a mi abuela, a mi abuelo, hoy día yo vivo como yo vivo, sí, porque si usted no se ve, usted no está creyendo, usted va a ser abuelo.
Usted tiene que ver las familias postreras, las que vendrán y las que vienen y las que serán, como la canción. Entonces usted tiene que verse allí, usted no se limite al pensamiento. Mire, lo más grande que te odio, yo discrepo con la gente, ahora sí me voy, a mí no me gusta hablar, pero cuando llevan un micrófono yo quiero hablarte para llevarte a algo profundo. Mire, la gente dice que lo mejor que te dio Dios fue la vida. Yo le digo, puede ser, pero lo mejor que te dio Dios fue la imaginación, porque es tácito de que si tú imaginas estás vivo. No estás vivo si tú imaginas. Entonces, usted sabe el poder de la imaginación. Usted lo conoce, usted sabe cuál es. Ya usted ha viajado por allí, ya usted se ha imaginado cosas. Y así como usted le dieron el poder de la imaginación que Dios le sembró, todo lo que usted imagina, usted lo puede hacer realidad. Y el vivo ejemplo es cuando, ¿quién ha comprado una casa? Ajá. Cuando no era de usted, ¿usted qué hizo? Usted fue allá, activó algo que se llama fe. Activó eso. Esa fe se unió a que usted fue al lugar de la inmobiliaria y accionó ir. Y después cuando usted fue allá, usted se motivó y esa acción que le dio la motivación lo llevó a que le dieran la llave. Pero todo empezó con su fe, sin usted tener nada, sin saber sin ir al tercer paso que era y visitar la inmobiliaria y ir al banco si le iban a aprobar esa casa. Pero usted fue. ¿Y dónde empezó? En sus pies o en su cabeza. Usted se lo imaginó, usted dice, yo voy allá. Y la mujer ahí, o a veces viceversa, dice, ¿y qué vamos a hacer allá? Y si no esto, y si no, usted fue y dice, yo no sé, pues yo voy a ir. Yo quiero alimentar mi sueño. Usted fue, alimenta el sueño, nació la casa allí, pero ocurre un fenómeno raro, extraño, pero muy bueno. La sensación esa de cuando usted va y le enseñan la casa modelo, y usted ve las camas, ve los camarotes, y usted empieza a viajar, y usted dice, aquí van a ir los niños, y uno querer, y tú dices, y cuando ves eso, tú dices, sales de ahí emocionado, y dices, yo no sé qué voy a hacer, pero esa vaina, voy a comprar a vivir ahí, y vas al banco, activas lo que tienes que activar, y al final, cuando te dan la llave, tú la tienes aquí, y siempre un miembro de la familia dice, uy, qué suerte. Y cuando yo veo eso, yo digo, suerte. Primero creí, después me moví, fui allá, llevé a mi mujer que no quería, me vi, fui con mis niños, te visualizaste. O sea, no es suerte, amigo. Eso no existe. ¿Sabes qué sí existe? Una acción en movimiento. Y cada vez que tú te muevas en acción y movimiento, tú vas a lograr las cosas. ¿Qué necesitamos aquí? Amigo, yo lo voy a hacer un reto en verdad, y te disculpe, pero yo soy un hombre reto. Yo he vivido retado. Desde el Chorrillo donde yo vivía, viví retado. No se engañen. Allí, casa sin piso de tierra, baño comunal. Y ya usted la conoce. Parrilla donde me montaba porque el agua era cochina y yo decía, ¿por qué vivo así? Semáforo en Pedregal, crecí vendiendo y a veces cara. Pero es que la necesidad no tiene cara, cualquiera tiene necesidad. Yo vine de ahí, no le he hecho la culpa a mi papá porque si no hubiese quedado en Chorrillo. Mi papá no fue nunca, mi mamá sola, ahí yo dije, no voy a vivir así. Fue una pequeña historia que le conté a Eliana allí. Y a veces la gente dice, ese tipo se inventó el discurso con una dicción perfecta. No, yo no me la inventé. Desde pequeñito me la creí. Y siempre dije, yo no quiero vivir así. Y por eso yo crecí con una fobia. Yo no sé cuál es su fobia. Si usted le tiene miedo a la cucaracha, al ratón. Mi fobia siempre ha sido, y digo ha sido porque es que yo tengo una cosa loca que si usted está aquí se la cuento después, pero mi fobia siempre ha sido los baños sucios. Uy, yo voy a los lugares, voy a los restaurantes y yo digo, si yo fuera dueño de este restaurante, no me preocupo por el baño, que es lo más importante. Y yo decía, ¿por qué digo así? Mi mamá se mudó y cuando nos dice, aquí van a vivir ustedes en una casa de sin piso de tierra, que cuando veníamos por el corredor, yo le venía contando a ellos, César, así crecí. Yo vi la barriga de Lucre crecer. Y siempre digo, wow, esa cosa se ve bien bonita ahí. Pero ahí yo no iba a ver la casa modelo, ahí yo iba a vender naranjas y sandías. Y siempre dije, ahí voy a vivir. Y por cosas de la vida, ahí hoy día va a vivir. Entonces, una cosa impresionante. Yo dije, wow, desde pequeño yo no había leído ningún libro, no había escuchado un CD, pero yo estaba metiendo en mi cabeza cosas. O sea, entendí que si tú metes en tu cabeza las cosas, van a pasar. Y hoy día,
sinceramente con mucha humildad se lo digo, crecí en baños donde no había baños, sucios, cochinos, y hoy día yo veo a mis hijos. Hoy día yo no quiero que mis hijos hagan nada de lo que yo hice, porque a la edad que tiene mi hijo hoy, jugando fútbol, que yo lo llevo, yo estaba ya con 11 años en la calle haciendo cosas. Hoy día mis hijos yo no los estoy educando con mentalidad parásito, sino con mentalidad proactiva. Hoy día yo les digo a mis hijos que tienen que ganarse las cosas, no se las regalo, los castigo, porque lo mejor, yo no pego. Mi papá nunca me pegó porque nunca estuvo, mi abuela sí me dio. Y yo a mis hijos no les pego. Y usted dirá, pero es que la Biblia dice que no, lo que pasa es que yo prefiero castigar. Porque si yo quito algo bueno, él aprenderá más rápido que cuando yo le pegue. Si yo le pego, ese dolor se va y él se lo olvida. Yo castigo. Yo les enseño a ganarse las cosas, pero hoy en día, gracias a Dios, mis hijos no se han dado y no se darán, porque yo sé que gracias a Dios y a este proyecto no se darán la vida que se dio su papá de pequeño. Y hoy día yo llevo a mis hijos al fútbol, me llevo a mis hijos a la piscina, y hoy día mis hijos van al baño, hermanos, con mucha humildad les digo, no saben de cuál hay, porque yo crecí sin baño, hoy día yo, donde vivimos, tienen 4 baños. Yo dije, wow, una cosa impresionante. Yo no le digo a mi esposa, Paola, yo no tenía baño, ahora tengo 4, no sé dónde meterme. Y yo crecí donde no había baño, y gracias a este proyecto, y yo no soy rico, no soy millonario, más sí soy rico y millonario en otras cosas, pero vamos en proceso de construir una fortuna por este proyecto. Pero hoy en día, gracias a Dios y a este proyecto, yo vivo cosas que no vivía cuando yo trabajaba 14 horas al día. Amigos, yo les quiero hacer un reto para cerrar. Estamos creyendo en Colón, estamos creyendo en esta área, aquí hay gente buena. No, pero empiece con una pequeña acción al día. Rétese a dar el máximo del mínimo que usted está dando. Porque muchísimas veces, ¿saben algo? El juego no se acaba hasta cuando el árbitro pita o el último out se agarra. Y lo vimos ayer en el juego de Rey Lozano. Cualquiera de nosotros en esa situación, en un noveno inning, perdiendo 4-1, se diera por vencido. Y cuidado, y el poder de él se queda hasta el último, no va para ningún lado. Pero yo he entendido que en la vida hay 27, ¿cuántos out hay? 27. Y hay 90 minutos para un partido de fútbol. Un equipo con una visión grande, no importa en qué situación estén, si están abajo o están arriba, y cuando están abajo el equipo se da fuerza y se levanta. Y nosotros estamos viniendo aquí porque somos un equipo que queremos levantar y darle fuerza a esta provincia. Nosotros hemos tenido levantando esto aquí en Colón. Y no es fácil, porque tampoco es difícil, va a depender de usted. No va a depender del líder que venga de Panamá, va a depender de usted. De la milla extra, no se rinda. Y cuando el AO 27 o el minuto 90 se dé, que sea usted el que vence. Buenas noches y que Dios lo bendiga.